San Marcos, Jalisco, 2016. Desde fuera, la familia Solano era un ejemplo de estabilidad. Ramón, el padre, trabajaba en su taller de motocicletas. No hablaba mucho, pero lo respetaban por su disciplina. Tenía principios claros: esfuerzo, orden, silencio. Su esposa, Esmeralda, pasaba los días en casa, una mujer discreta, apegada a la cocina, al mercado, al rosario de cada tarde. No discutía, no opinaba, no salía. El hijo, Armando, trabajaba en una tienda de autopartes del centro, siempre puntual, siempre serio. Tenía un sueño: montar su propio negocio algún día. Lo hablaba poco, pero lo llevaba dentro. La rutina de los Solano se rompió con una llamada. Había ocurrido una tragedia. La prima de Esmeralda, madre soltera, sin apoyo, había muerto. Su hija de 18 años, María Lucero, necesitaba un lugar. Esmeralda no lo dudó. Ramón sí. Aquí no es albergue, dijo, pero terminó aceptando con condiciones: que estudiara, que ayudara en casa y que no causara problemas. María llegó con una mochila y una mirada tranquila, educada, limpia, amable. No hacía ruido, decía gracias. Pronto se ganó el respeto de los vecinos. Todos decían que los Solano eran buenos por haberla acogido. Buena familia, comentaba la señora Amalia de la tienda. No todos hacen eso. A María le costó poco adaptarse. Se levantaba temprano, barría el patio, preparaba el desayuno cuando Esmeralda no se sentía bien. Iba al colegio por las mañanas y estudiaba en la tarde. Ramón apenas le dirigía la palabra. Con el tiempo, María y Armando comenzaron a pasar más tiempo juntos. Coincidían en la cena, hablaban de música, de series, de cosas simples. Una tarde, salieron a caminar. A los 3 meses, comenzaron una relación. Esmeralda no dijo nada. Ramón frunció el ceño. A los 6 meses se casaron. Sencillo, sin fiesta. Vivían en el mismo terreno, en la planta alta que antes estaba vacía. Parecía lo más práctico: ahorro, cercanía, comodidad. Pero algo cambió. Ya no era una casa con armonía. Era una estructura dividida, donde cada escalón marcaba distancia. Ramón ya no era solo el suegro. Era el hombre que observaba. Y María, aunque seguía sonriendo, ya no tenía la misma mirada tranquila. Nadie lo notó. O nadie quiso notarlo. Es normal, los cambios, decía Esmeralda. Todo está bien, decía Armando. Pero desde ese momento, esa casa dejó de ser un lugar seguro. Y lo peor aún no había empezado. La convivencia, que parecía práctica y funcional al principio, pronto se convirtió en una trampa de rutina compartida, donde cada gesto cotidiano era un roce incómodo, una chispa a punto de encender un fuego que nadie quería ver. María y Armando, aunque contaban con su propio cuarto y un pequeño baño en la planta alta, compartían cocina, lavadero y patio con los padres de él, lo cual generaba fricciones casi diarias por detalles que parecían insignificantes, pero que se acumulaban como gotas que desgastan la piedra. El horario del desayuno era motivo de tensión, porque Ramón exigía silencio total a las 7, mientras María prefería escuchar la radio mientras cocinaba, lo cual provocaba quejas disfrazadas de sugerencias, dichas con un tono seco que dejaba claro que no era solo una cuestión de volumen. La lavadora, ubicada en la parte trasera de la casa, era otro punto de conflicto porque Esmeralda tenía días y horarios estrictos para lavar. Y cualquier intento de María por usarla fuera de ese esquema generaba miradas largas y un silencio denso, cargado de juicio. Armando trabajaba largas horas, salía temprano y volvía tarde, siempre cansado, a veces sin siquiera cenar, lo que dejaba a María enfrentando sola la tensión del día. Esmeralda se refugiaba en sus tareas, limpiando por limpiar, cocinando sin hablar,
manteniendo la mirada baja como si así pudiera borrar lo que estaba ocurriendo. Pero lo más perturbador era Ramón, que había cambiado su rutina para aparecer justo cuando María bajaba a preparar algo en la cocina, alegando que necesitaba un vaso de agua, buscar herramientas o revisar la estufa, aunque no hiciera nada de eso. Al principio eran solo comentarios sobre la comida o el orden, pero poco a poco comenzó a opinar sobre su ropa, diciendo que debía vestirse más formal, que las faldas no eran apropiadas para una mujer casada, aunque ella usara siempre ropa modesta. Su tono no era amable, era autoritario, como si tuviera derecho a corregirla, como si ser su suegro le diera una autoridad que nadie le había otorgado. A veces mostraba una cercanía inapropiada y hacía comentarios que traspasaban los límites del respeto, generando incomodidad, como si quisiera probar hasta dónde podía llegar sin ser cuestionado. María no decía nada a Armando porque no quería generar conflictos ni parecer paranoica, y porque aún tenía la esperanza de que todo fuera temporal, que con el tiempo las cosas se calmarían y la familia encontraría un equilibrio. Pero cada día era peor. Ramón comenzó a invadir espacios de forma inapropiada, usando excusas que hacían sentir a María incómoda y vulnerable, siempre con excusas vagas que no encajaban con el momento. Ella apuraba el paso, cerraba la toalla con fuerza, sentía como la piel se le erizaba, pero nunca decía nada. Armando no notaba nada extraño, o tal vez no quería notarlo. Cuando ella le contaba que se sentía observada, él respondía con frases automáticas como, «Seguro te imaginas cosas», o «Mi papá siempre ha sido raro, no te lo tomes personal», y luego cambiaba de tema. La casa, que antes era vista por todos como un ejemplo de orden y calidez, se convirtió en una trampa sorda donde nadie hablaba con claridad, donde todos sabían que algo estaba mal, pero preferían esconderse detrás de la rutina. Esa forma de silencio, que no era casual sino construida con intención, se volvió una capa que lo cubría todo. Los desayunos en tensión, las tardes largas, las noches sin preguntas. Nadie gritaba, nadie acusaba, nadie protegía. Solo miradas que se evitaban, puertas que se cerraban con disimulo y una calma forzada que ya no protegía a nadie. Todo comenzó con detalles tan pequeños que parecían casualidades. Una toalla movida del lugar, una blusa doblada de forma distinta, una libreta que ya no estaba cerrada como ella la había dejado. Y aunque María quería creer que eran errores suyos, que tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada, algo dentro de ella le decía que no era así, que alguien más estaba entrando en su espacio cuando ella no estaba. Una tarde, al llegar del trabajo, María notó señales de que alguien había manipulado sus pertenencias personales sin permiso, reforzando su sensación de inseguridad como si alguien la hubiera elegido por ella. Y aunque nadie dijo nada, ella sabía que no lo había tocado. Recorrió la habitación buscando señales, abrió cajones, revisó entre la ropa y al llegar al escritorio encontró su diario abierto por la mitad, con la pluma ladeada y una hoja apenas doblada en la esquina, como si alguien hubiese querido marcar algo, pero sin dejar huellas claras. Se lo mostró a Armando, intentando encontrar comprensión, pero él apenas levantó la vista. Le dijo que no había tiempo para pensar en tonterías, que tal vez había sido ella misma, que a veces uno cree cosas cuando está cansado. Eso la desconcertó más que cualquier evidencia, porque no solo sentía que algo ocurría a sus espaldas, sino que además no podía contar con la única persona que debería cuidarla. Los días siguientes fueron una colección de nuevas señales. Una ventana abierta por la mañana, cuando ella estaba segura de haberla cerrado antes de dormir. Su teléfono con el historial de llamadas modificado, y una sensación persistente de que era observada. Ramón, por su parte, se mostraba más amable, casi afectuoso, pero de una forma que no era natural, dejándole frutas sobre la mesa con notas que decían, «Cuida tu salud» o «Descansa, te ves cansada», con una caligrafía pulida y sin firma, como si el mensaje no necesitara presentarse. Empezó a aparecer en los lugares exactos donde ella estaba. En el patio cuando ella tendía la ropa, en el pasillo cuando bajaba a buscar agua,
en la cocina cuando preparaba el desayuno, nunca con una excusa clara, pero siempre con una justificación débil que usaba como escudo. Revisar la manguera, buscar el periódico, ver si había leche. La cercanía era sutil pero constante, como si intentara dejar claro que él estaba allí, que la veía, que podía estar en cada rincón sin ser cuestionado. María comenzó a anotar todo en un cuaderno aparte, escondido dentro de una caja de zapatos, donde apuntaba la hora, el lugar y lo que ocurría, como si llevar un registro pudiera protegerla de alguna manera. Habló con una amiga de confianza y mencionó la posibilidad de mudarse, no con detalles, pero con suficiente claridad para que la otra entendiera que algo no estaba bien. Buscó en línea apartamentos pequeños, hizo cálculos, evaluó rutas de transporte, pero el dinero no alcanzaba, y además sentía que no podía hacer ese movimiento sin el apoyo de Armando. Él notaba que ella estaba inquieta, pero en lugar de preguntar, evitaba el tema, distraído con su trabajo, con su cansancio, con su propio deseo de mantener la normalidad. María dejó de esperar que él viera lo que pasaba, y comenzó a pensar en cómo salir sola, sin hacer ruido, sin llamar la atención, como quien planea una fuga desde adentro. Mientras tanto, la casa seguía funcionando como siempre, con sus rutinas, sus horarios, su fachada tranquila, pero cada día pesaba más el aire, y cada mirada de Ramón era un recordatorio de que el silencio podía ser tan opresivo como un grito. Una tarde de septiembre, cuando el calor aún apretaba y el aire olía a polvo y aceite viejo del taller, Ramón entró sin permiso en un momento íntimo, lo que representó una invasión grave a la privacidad de María y el cabello mojado. Y al verlo parado en la puerta sin tocar, sin decir palabra, solo observando con una expresión inescrutable, ella dio un paso atrás, apretó el nudo de la bata y preguntó qué buscaba. A lo que él respondió con calma que necesitaba un juego de llaves, que según él había perdido, y que creía que podían estar allí, aunque no explicaba por qué, ni cómo habría llegado allí ese juego, ni por qué no había esperado a que estuvieran los dos presentes. Armando llegó poco después, y notó algo distinto en el rostro de su esposa, una rigidez en la mandíbula, un tono más corto al hablar. Y esa noche, después de cenar en silencio, María le habló con claridad por primera vez, sin rodeos, sin pausas. Le dijo que si no se iban de esa casa, ella lo haría sola, que no era un capricho, que no era un impulso, que se sentía invadida y que ya no podía vivir así. Él no respondió de inmediato. Se levantó, salió al patio, fumó un cigarro y miró al cielo como si allí pudiera encontrar una respuesta más fácil. Pero en su interior algo se quebró. Entendió que esa calma que intentaba mantener estaba cubierta de grietas y que María ya no podía ni quería sostenerla más. 3 días después, en una noche espesa de silencio, Armando bajó al taller a buscar a su padre y lo encaró con voz firme pero baja, como si temiera que los vecinos escucharan, y le dijo que iban a irse, que ya habían tomado una decisión y que esperaban su comprensión. Pero Ramón no gritó ni se alteró, solo lo miró como si viera a un desconocido, y le dijo que era débil, que se estaba dejando llevar por una mujer, que la familia no se construye huyendo, sino aguantando, y que en ese mundo de hoy, todos querían libertad sin saber lo que costaba. A lo que Armando no respondió más, dio media vuelta y subió las escaleras, sin saber que ese gesto, ese simple acto de irse, iba a desencadenar algo que ya no podía detener. A partir de ese día, Ramón no volvió a cruzar palabras con su nuera, pero sus pasos se escuchaban más seguido por la casa, sus movimientos eran más medidos, y su mirada, cuando coincidían en el patio o al pasar junto a la cocina, tenía una fijeza que quemaba. Esmeralda, como siempre, se refugiaba en su mundo de tareas, de limpiezas innecesarias, de silencios cómodos, pero tampoco podía evitar notar la tensión que crecía en cada rincón de la casa. Los vecinos, especialmente doña Amalia y el señor Filiberto, comenzaron a notar que María llegaba más tarde del trabajo, que se quedaba más en la biblioteca o que salía a caminar sola por el centro,
como quien quiere ganar minutos lejos de un espacio que ya no se siente propio. Finalmente, a comienzos de octubre, la pareja firmó el contrato de un departamento modesto pero céntrico, con una sola habitación, una cocina pequeña y luz por la mañana. Y aunque era humilde, para ellos significaba un respiro, una frontera clara entre el pasado y el intento de empezar algo nuevo. El día de la mudanza quedó fijado para el 15 de octubre. Y aunque no lo sabían, ese simple acuerdo, ese acto administrativo de cambiar de dirección, fue el punto exacto en que Ramón comenzó a prepararse, no para despedirse, sino para otra cosa. Algo que solo existía en su mente, y que se estaba gestando en silencio desde mucho antes. Era 14 de octubre, y el aire tenía un olor raro, no a lluvia ni a tierra mojada, sino a espera tensa, como si la casa supiera que algo estaba a punto de romperse. Y aunque nadie hablaba de ello, cada gesto lo anticipaba. María doblaba la ropa con movimientos precisos, acomodando camisetas y pantalones en cajas de cartón reciclado que había conseguido en la tienda del barrio, mientras Armando guardaba sus herramientas en una mochila pesada, limpiándolas una por una con un trapo viejo como si ese acto rutinario pudiera retrasar el inevitable cambio. La sala estaba semivacía, con muebles cubiertos por sábanas, y en la cocina solo quedaban 2 tazas, una sartén y el hervidor. Todo lo demás ya estaba embalado, listo para salir. Esmeralda había pasado el día encerrada en su cuarto, sin pronunciar una sola palabra, como si su manera de lidiar con el caos fuera desaparecer dentro de su silencio. Y Ramón no había salido del taller desde la mañana, aunque se escuchaban ruidos metálicos, como si estuviera arreglando algo que nadie le había pedido. A las 20:20, cuando el sol ya se había escondido y el cielo era una manta densa sin estrellas, Ramón subió las escaleras con pasos lentos, tocó suavemente la puerta del cuarto de su hijo y dijo que necesitaba hablar con él un momento, que era algo rápido, en la cochera, solo unos minutos. Armando, sin sospechar nada, lo siguió bajando los escalones sin apuro, dejando a María sola, quien aprovechó para sacar la basura, revisar por última vez la lista de cosas por empacar y separar la ropa que usaría al día siguiente. En el patio todo estaba quieto, solo el zumbido lejano de una motocicleta rompía el silencio. Y ella, aunque sentía un leve nudo en el estómago, lo atribuyó al cansancio acumulado. En el taller, Ramón se quedó parado mirando una moto desarmada sobre la mesa metálica. No decía nada, hasta que finalmente soltó en voz baja: «No sabes lo que estás perdiendo». Una frase ambigua, sin contexto, que hizo que Armando frunciera el ceño y preguntara a qué se refería. Pero su padre no respondió, solo siguió mirando una tuerca como si ahí estuviera la respuesta. Esa escena duró menos de 10 minutos, y luego Armando salió del taller con el ceño fruncido. Montó su camioneta y condujo hasta la casa de un amigo a dejar las herramientas, sin saber que esa pequeña salida, ese gesto aparentemente inocente, significaría una ausencia crítica en el momento exacto. Mientras tanto, María continuaba su rutina, sacando cajas al pasillo, marcando con plumón las palabras ropa, libros, baño, y doblando cuidadosamente una blusa azul que le gustaba por su suavidad, pensando en cómo organizaría el nuevo closet en el departamento. A las 20:15, una vecina que pasaba rumbo a su casa por la parte trasera del terreno vio a Ramón. Se le vio trasladando un objeto cubierto, en un momento que más tarde sería clave en la investigación, pero no le prestó atención porque estaba acostumbrada a verlo mover cosas del taller a la casa a cualquier hora. Nadie gritó, nadie pidió ayuda. Todo siguió con una calma artificial, como si el destino estuviera aguardando su entrada en escena. A las 21:30, el teléfono de María marcaba una alarma que decía «Última noche», y en su diario, todavía sin cerrar, estaba escrita una frase que había anotado esa mañana. Mañana empieza todo de nuevo. Pero ese mañana jamás llegaría, porque la decisión de alguien más ya había borrado esa posibilidad antes de que pudiera existir. Eran las 22:15,
cuando Armando regresó a casa con la radio del auto encendida y la mente distraída repasando los planes del día siguiente, pensando en la hora de la mudanza, en los trámites pendientes, en si deberían comprar una cortina nueva para la ducha del nuevo departamento, y al llegar notó que la puerta principal estaba entornada, apenas unos centímetros abierta, lo cual lo hizo frenar en seco, apagar el motor y quedarse unos segundos dentro del vehículo, observando el umbral como si esperara que alguien saliera a recibirlo. Bajó sin prisa, pero con una tensión que no supo explicar. Empujó la puerta con suavidad y entró a un ambiente débilmente iluminado por la lámpara del pasillo, donde todo parecía igual, pero algo en el aire había cambiado. Un peso extraño, un silencio que no era solo ausencia de ruido, sino una presencia densa que lo envolvía todo. Caminó por la sala sin quitarse los zapatos. Llamó en voz baja a María, una vez, luego otra, sin obtener respuesta, y al llegar a la cocina encontró sobre la mesa una caja abierta con utensilios de cocina a medio empacar, un delantal doblado y una botella de agua a medio llenar, como si alguien hubiera interrumpido una tarea cotidiana para hacer una pausa que nunca terminó. Se dirigió al cuarto, empujó la puerta con suavidad y encontró la cama intacta, las sábanas planchadas, una camiseta sobre la almohada y la lámpara encendida. Pero ni rastro de su esposa. Solo el perfume leve de su crema y una sensación helada que empezó a apoderarse de sus manos. Volvió al pasillo, abrió el baño, revisó el lavadero, caminó al patio y finalmente volvió a entrar sin decir nada. Sin entender. Sintiendo cómo el corazón se aceleraba no por miedo, sino por intuición. Porque sabía que algo se había fracturado en su ausencia. Volvió al cuarto y tomó el teléfono, llamó al número de María, escuchó el tono varias veces hasta que saltó el buzón de voz, y entonces marcó al 911 con los dedos temblorosos, sin saber qué palabras usar, sin tener pruebas, solo un vacío que lo arrastraba. La operadora le pidió que esperara afuera, y en cuestión de minutos llegó la patrulla, seguida por una ambulancia. Y los agentes comenzaron a recorrer la casa con linternas, mientras los paramédicos revisaban cada rincón en completo silencio. A las 22:30 se registró oficialmente la llamada como incidente familiar con posible víctima ausente. Y 15 minutos después, uno de los oficiales salió al patio y evitó mirar a Armando a los ojos cuando le dijo que tenían que hacer una inspección más profunda, que necesitaban registrar el lugar como escena bajo protocolo. La casa fue acordonada. Se pidieron refuerzos, y durante horas nadie explicó nada concreto, solo frases cortas, palabras técnicas, y un ya le informaremos, que calaba más que el frío. A la mañana siguiente, Ramón fue localizado por las autoridades, sin resistencia, manteniendo una actitud desconcertante que aumentó la tensión del caso que lo esposó sin resistencia. Mientras él repetía en voz baja una sola frase: todo ya pasó. Durante la revisión del taller se hallaron documentos que mostraban una preocupación obsesiva y señales preocupantes sobre su conducta. Y una libreta donde alguien había escrito con tinta negra: cuando no hay esto no hay respeto. ¡Ay, Cetino! Esmeralda declaró que no sabía nada, que había estado dormida, que pensó que todos estaban bien. Y cuando le preguntaron por qué no escuchó nada, solo dijo que en esa casa nadie hablaba de nada desde hacía mucho tiempo. Armando no dijo una palabra. No hizo preguntas, no lloró. Solo se quedó sentado en la acera mirando la entrada, sintiendo que el lugar donde creció ahora lo rechazaba. La desaparición de María dejó una ausencia dolorosa y evidente que generó gran conmoción entre quienes la conocían. El hogar donde tantos callaron durante tanto tiempo, ahora gritaba en un silencio que nadie podía detener. La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió el expediente con una celeridad poco común, como si incluso desde los escritorios más fríos se entendiera que aquel caso no era solo una tragedia doméstica, sino una acumulación de señales ignoradas, un aviso no escuchado que había estallado demasiado tarde, y en los documentos iniciales se le clasificó como delito grave en el entorno familiar con indicios de coerción psicológica sostenida, lo que implicaba no solo un hecho puntual, sino una historia larga, sostenida por el miedo,
por el control y, sobre todo, por el silencio. Armando prestó declaración 3 veces en la misma semana, cada vez más detallada, relatando fechas, gestos, frases que antes no había entendido y que ahora, con la perspectiva rota por la ausencia de María, cobraban una dimensión escalofriante, y en su voz había una mezcla de rabia y culpa, como si cada palabra que pronunciaba fuera también una confesión de haber mirado hacia otro lado. Mencionó las veces en que su padre se mostraba demasiado presente, los cambios en la conducta de su esposa, la tensión en los almuerzos familiares, pero también reconoció que nunca imaginó que todo pudiera llegar tan lejos, que subestimó el dolor, que eligió no preguntar, y esa omisión ahora pesaba más que cualquier error. La fiscalía solicitó una evaluación psiquiátrica para Ramón, quien se mantuvo en silencio desde el momento de su detención, sin pedir abogado, sin negar los hechos, sin ofrecer resistencia, como si asumiera todo desde una lógica personal, donde el castigo ya estaba incluido desde el inicio, y cuando fue entrevistado por los peritos, respondió con frases breves, sin emoción, sin contradicciones, dejando entrever que era consciente de cada decisión, que no hubo impulso sino secuencia, planificación, espera. El juicio se programó para noviembre, y en 3 audiencias consecutivas se presentaron las pruebas, el registro de llamadas, los diarios de María, las notas encontradas en la cochera, los testimonios de los vecinos, las conversaciones de WhatsApp donde ella mencionaba su temor, sus planes de salir, su sensación constante de estar atrapada. En el tribunal, Ramón se sentó con la espalda recta y los ojos fijos en el suelo, sin mirar a nadie, sin responder a las acusaciones, sin emitir palabra alguna. Como si su presencia física fuera solo un trámite, un cuerpo vacío cumpliendo con el protocolo. Esmeralda no asistió al juicio. Envió una carta breve donde decía que no podía declarar por motivos de salud, aunque todos sabían que no era su cuerpo el que estaba enfermo, sino su voluntad, quebrada por años de inercia emocional. La sentencia fue clara. Fue condenado a la pena máxima por sus actos, reconocidos por su gravedad y vínculo familiar con la víctima. Y el fiscal cerró su intervención con una frase que quedó flotando en el recinto. Esto no fue un estallido, fue un proceso, largo, silencioso, implacable. Armando no se quedó para escuchar la sentencia completa. Salió del juzgado sin hablar con la prensa, sin mirar atrás. Subió a Tpozco a un taxi y desapareció del municipio esa misma tarde, dejando atrás una casa vacía que fue puesta en venta por un notario anónimo, mientras en el vecindario se tejían rumores, comentarios en voz baja, puertas que se cerraban antes de tiempo. De la tragedia solo quedaron papeles sellados, una cadena oxidada colgando del portón trasero y 2 cajas con pertenencias de María que nadie reclamó. Porque todos sabían que aquello que no se dijo, que no se enfrentó, había sido más fuerte que cualquier voz. La historia de María Lucero, que al principio parecía un caso más entre tantos expedientes judiciales, pronto comenzó a resonar en esferas inesperadas, porque su estructura no era solo la de un crimen familiar, sino la de un patrón repetido, de una violencia invisible que se disfraza de rutina. Y por eso, a los pocos meses del juicio, el caso fue incluido en un informe del Instituto Estatal de Apoyo Social como ejemplo paradigmático de control psicológico en entornos familiares mixtos, especialmente aquellos en los que jóvenes mujeres ingresan a hogares donde la jerarquía se impone bajo la excusa de protección. El informe circuló entre universidades, talleres de trabajo social y seminarios para formación de psicólogos comunitarios. Y en él no había dramatismo ni narrativa emocional, solo fechas, conductas, omisiones, frases textuales, como una autopsia del silencio que permitió que todo ocurriera. El nombre de María comenzó a aparecer en presentaciones académicas, en gráficos que mostraban cómo, muchas veces, el maltrato comienza de forma sutil, con dinámicas de control y silencios incómodos que van escalando. Y aunque muchos la conocían solo por las iniciales del expediente, otros recordaban su rostro en los pasillos de la preparatoria, su voz suave, sus libretas prolijas,
sus caminatas largas por el Parque Central. En San Marcos, la repercusión del caso obligó a las autoridades locales a crear una iniciativa de apoyo psicológico para mujeres jóvenes que vivieran en casas donde no fueran hijas biológicas del jefe de familia. Y aunque la medida parecía pequeña, fue la primera vez que se reconocía públicamente que ese tipo de vínculos podían esconder riesgos silenciosos. Grupos de mujeres organizadas comenzaron a dar talleres en barrios cercanos, llevando consigo la historia de María no como tragedia, sino como advertencia. Y aunque algunas personas del pueblo decían que era mejor dejar las cosas en paz, que remover el pasado solo traía problemas, otras sabían que había muchas Marías viviendo en silencio, y que nombrar el problema era la única forma de comenzar a enfrentarlo. Su rostro fue incluido en un mural comunitario pintado por estudiantes de arte en la fachada de una casa abandonada, junto a otros nombres de mujeres desaparecidas o silenciadas, y debajo escribieron una frase que surgió del juicio. El control disfrazado de cuidado puede convertirse en una forma dañina de poder no consensuado. La comunidad se dividió en dos: los que decían que Ramón siempre había sido extraño, reservado, con ideas rígidas sobre la familia, y los que insistían en que nadie podía imaginar algo así, que era un hombre serio, trabajador, un padre ejemplar que simplemente un día perdió la razón. Ninguna de esas posiciones cambiaba el hecho de que durante años había impuesto un sistema basado en el miedo, la obediencia y la vigilancia encubierta, y que su conducta no fue un desliz, sino una secuencia, una estrategia sostenida a través del tiempo, habilitada por el mutismo colectivo. Las notas encontradas en su taller mostraban que llevaba meses planificando su decisión, observando a María, anotando sus movimientos, escribiendo frases ambiguas que ahora, en retrospectiva, eran alarmas claras que nadie había querido escuchar. Su silencio durante el juicio no fue un vacío, fue una postura. Adoptó una postura que mostraba la ausencia de remordimiento, reflejando una visión distorsionada y peligrosa de la realidad. Mientras tanto, las mujeres que asistían a los talleres compartían sus propias historias, muchas similares, y repetían entre ellas que lo peor no era el grito, ni el golpe, ni la amenaza directa, sino ese gesto mínimo, ese límite cruzado con palabras suaves, esa costumbre de normalizar lo que duele. La historia de María dejó de ser suya para convertirse en un espejo, uno donde muchas mujeres se vieron reflejadas sin querer, entendiendo que el mayor riesgo a veces está en lo que se normaliza lentamente sin ser cuestionado. La casa ubicada en la calle La Laguna fue vendida exactamente un año después del juicio, con una rebaja significativa en el precio y a través de una inmobiliaria de Guadalajara que jamás mencionó el pasado de la propiedad. Y la nueva familia, un matrimonio joven con 2 hijos pequeños provenientes de Aguascalientes, llegó una mañana de septiembre con muebles coloridos, bicicletas infantiles y risas que chocaban contra las paredes aún marcadas por un silencio que nadie les explicó, porque los vecinos, aunque los saludaron con cordialidad, evitaron mencionar cualquier cosa más allá del clima, el tráfico o la panadería de la esquina. La fachada fue pintada de blanco, las ventanas cambiadas, el taller desmantelado. Pero algunos aún decían que en las noches, si se abría la puerta del patio, se podía oír el crujido leve de una cadena vieja oxidándose en la sombra. Y aunque era solo una historia de pasillo, nadie se atrevía a comprobarla. Armando no volvió a aparecer, y las versiones sobre su paradero eran contradictorias. Unos aseguraban que se había ido a Saltillo a trabajar en un taller mecánico con un amigo de juventud. Otros decían que se había enlistado en una cooperativa agrícola en Nayarit, y algunos afirmaban que lo habían visto en una iglesia cristiana al norte del estado, aunque nunca se confirmó nada, porque él no llamó, no escribió, no volvió. Esmeralda, por su parte, se mudó con su hermana mayor a las afueras de Tepic, en una casa pequeña donde apenas salía al mercado una vez por semana, con la mirada siempre baja, sin participar en las charlas del barrio. Y cuando le preguntaban por lo ocurrido, simplemente decía que Dios juzga a cada quien.
como si eso bastara para cerrar un capítulo que nunca terminó del todo. La tumba de María Lucero, ubicada en el cementerio del Carmen, no tenía más que una lápida modesta con su nombre, 2 flores plásticas y una cruz de metal sin brillo. Pero con el tiempo se convirtió en un punto de visita para mujeres que no la conocieron en vida, pero se sentían cerca de su historia. Y algunas dejaban cartas escritas a mano, notas breves, frases sueltas como «Yo también tuve miedo» o «Te entiendo aunque nunca te vi». Y era común que en fechas simbólicas, como el 8 de marzo o el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aparecieran velas encendidas, piedras pintadas o brazaletes morados atados a la cruz. Ninguna organización coordinaba esas visitas. No había un grupo formal detrás, solo una cadena invisible de mujeres que reconocían en ese nombre la experiencia que muchas compartían y pocas contaban. Los talleres comunitarios siguieron. El mural fue restaurado 2 veces por estudiantes nuevos, y en cada generación de jóvenes del municipio, alguien contaba la historia como si fuera una leyenda moderna, trágica y real. Una advertencia sobre lo que puede pasar cuando el amor se confunde con obediencia, cuando el respeto se exige sin reciprocidad, y cuando la familia se convierte en territorio de poder. La calle donde vivieron los Solano fue rebautizada por el municipio con un nombre genérico, Privada de los Sauces, y el archivo del caso fue sellado. Pero aún hoy, al mencionar a María Lucero en reuniones escolares o foros vecinales, se produce un silencio breve, profundo, como si su recuerdo aún habitara en los rincones que la pintura no logra cubrir. Y es que hay historias que no se apagan con sentencias ni con mudanzas, sino que permanecen suspendidas en la memoria colectiva, latiendo bajito, recordando que lo más difícil de combatir no es el crimen, sino el entorno que lo permite. La historia de la familia Solano no es una tragedia aislada, ni un crimen excepcional, sino el reflejo de una estructura que se repite en muchas casas, donde el silencio pesa más que la verdad, y donde las decisiones se posponen por miedo, por costumbre, o por no romper la aparente paz. Y cuando uno revisa los hechos desde el principio, se da cuenta de que nada ocurrió de golpe. Que todo fue una cadena lógica de actos pequeños, de miradas que se desviaron, de voces que eligieron callar en lugar de incomodar. Porque Ramón no era un monstruo salido de la nada. Era un hombre común, criado en la rigidez, moldeado por la necesidad de controlar, por el miedo a perder autoridad, por la obsesión de mantener el orden a cualquier precio. Su violencia no era escandalosa, no tenía gritos ni golpes visibles, pero estaba presente en cada gesto, en cada regla impuesta sin explicación, en cada límite cruzado con suavidad y firmeza. Y eso lo volvía aún más peligroso, porque se escondía detrás de la idea de familia, de protección, de respeto mal entendido. Esmeralda no fue cómplice activa, pero su rol fue igualmente fundamental, porque su manera de sobrevivir fue desaparecer, reducirse al mínimo, fingir que todo estaba en calma mientras a su alrededor crecía un abismo. Y aunque su silencio no fue maldad, fue una decisión que permitió que las señales se volvieran rutina, que lo anormal se normalizara. Armando, en su papel de hijo y esposo, vivió atrapado entre la lealtad a su padre y el amor por su esposa, pero nunca tuvo la valentía de mirar con claridad, de hacer preguntas incómodas, de romper el pacto implícito de no nombrar lo que se sospechaba, y aunque luego intentó reaccionar, fue demasiado tarde, porque la inercia de los años ya había hecho su trabajo. María Lucero, en cambio, fue la única que intentó salir, que tomó nota de lo que sentía, que habló con alguien, que buscó una salida, y ese gesto, simple y valiente, fue lo que desató todo. Porque la violencia no tolera que alguien rompa el guión, que alguien cuestione el poder, que alguien se atreva a pensar en un futuro distinto. Ella no fue ingenua, no fue débil. Fue una joven que entendió el riesgo, pero que no alcanzó a escapar a tiempo, porque la estructura ya estaba cerrada, porque nadie la respaldó lo suficiente, porque su voz, aunque clara, se perdió entre tantas otras que eligieron no escuchar.
La verdadera protagonista de esta historia es la tensa y persistente presencia de la TISHA, no como ausencia de palabras, sino como una fuerza activa que protege al agresor, que paraliza a los testigos, que enmudece a las víctimas. Y es esa TSH a la que hay que nombrar, enfrentar y romper, porque mientras se mantenga, se seguirán repitiendo historias como esta, disfrazadas de familia, de respeto, de amor. María no fue una cifra más, no fue una nota de prensa que se olvida en una semana. Fue una voz interrumpida, una vida que no alcanzó a desplegarse, y su historia se convirtió en símbolo no por lo que sufrió, sino por lo que intentó hacer. Escapar, hablar, vivir. La casa donde ocurrió todo ya no existe como antes, pero su eco se quedó en quienes la conocieron, en quienes escucharon, en quienes entendieron que algunos hogares, aunque parezcan tranquilos, pueden esconder entornos opresivos bajo una apariencia de normalidad. Y la historia de los Solano es ese espejo que muchos no quieren mirar, pero que todos deben enfrentar. Porque ahí, justo ahí, donde nadie dice nada, es donde comienza el verdadero peligro. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción, y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.